Hola a todos, hoy tenemos aquí un nuevo reto en el cual vamos a trabajar con límites. Nos piden, a partir de la definición de esta función g de x como un límite cuando r tiende a 0 de esta expresión, obtener el valor del límite de este cociente de la función g de x entre x. Para ello, la primera idea va a ser tratar de encontrar una expresión cerrada para nuestra función g de x. Es decir, vamos a ver si somos capaces de evaluar este límite. Entonces, para evaluar este límite, vamos a ver qué podemos hacer con esta expresión que tenemos aquí. No nos gusta tanto tener este 1 partido por r, así que en cierto modo vamos a ver si somos capaces de bajarlo. Y para ello vamos a utilizar los logaritmos. Es decir, estudiamos primero qué ocurre con nuestra función g de x. Tenemos entonces que nuestra función g de x se define como este límite cuando r tiende a 0 de la expresión x más 1 elevado a r más 1 menos x elevado a r más 1, todo eso elevado a 1 partido por r. Si tomamos logaritmos, lo que vamos a hacer va a ser estudiar el límite cuando r tiende a 0 y vamos a tomar e elevado al logaritmo de toda la expresión que tenemos aquí dentro. Es decir, vamos a poner aquí dentro esta expresión que sería el x más 1 elevado a r más 1, le restamos el x elevado a r más 1 y todo eso estaba elevado al 1 partido por r. ¿Por qué lo hacemos así? Porque por la continuidad del límite podemos tomar este límite e introducirlo dentro de la exponencial. Es decir, esta expresión nos quedaría justamente como e elevado al, y ahora tenemos aquí arriba, el límite cuando la r tiende a 0 de toda esta expresión, es decir, del logaritmo, y tendríamos aquí dentro la misma expresión azul que estábamos estudiando. Este x más 1 elevado a r más 1 menos el x elevado a r más 1 y todo eso elevado a 1 partido por r. Lo interesante es que gracias a la propiedad de los logaritmos, este 1 partido por r puedo sacarlo fuera del logaritmo multiplicando y nos quedaría un 1 partido por r. Es decir, que tendríamos aquí simplemente que estudiar e elevado y ahora tendríamos el límite cuando r tiende a 0, tendríamos un cociente en el que arriba tenemos nuestro logaritmo de toda esta expresión, es decir, ahora ya hemos quitado este 1 partido por r, o sea que vamos a tener simplemente dx más 1 elevado a r más 1 menos x elevado a r más 1 y el 1 partido por r que sale multiplicando se convierte en una r dividiendo. Como tenemos que evaluar ahora este límite, pues vamos a estudiar este límite por separado y luego ya el resultado, si somos capaces de tener una expresión cerrada, tendremos elevado a ese límite. Es decir, estudiamos por separado qué ocurre precisamente con nuestro límite cuando r tiende a 0 de el logaritmo del x más 1 elevado a r más 1 menos el x elevado a r más 1, todo eso dividido entre r. Si nos fijamos en esta expresión, cuando r tiende a 0 nos quedaría aquí el logaritmo de x más 1, aquí nos queda una x más 1 menos x es 1, el logaritmo de 1 sería 0. La r, si tiende a 0, nos queda una indeterminación del tipo 0 partido de 0. Y cuando tenemos indeterminación del tipo 0 partido por 0, la herramienta a la que solemos recurrir es la regla de L'Hopital. Entonces, como nos queda un límite de 0 partido por 0, vamos a ver si podemos aplicar la regla de L'Hopital. Tenemos que tener cuidado porque este límite lo estamos haciendo en la variable r. Es decir, nosotros estamos considerando aquí que nuestra función depende de r, no depende de x. X como si fuese un número, una constante.
Por lo tanto, cuando vamos a derivar aquí, vamos a derivar todo respecto de la variable r. Lo cual significa que al derivar abajo respecto de r, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente derivada de r, 1. Arriba tenemos un logaritmo. Como tenemos un logaritmo, vamos a tener que la derivada va a ser primero, abajo aparece la función sin derivar, es decir, el x más 1 elevado a r más 1 menos el x elevado a r más 1. Y arriba aparece la derivada de esta función, pero derivando respecto de r. Como el x más 1 tiene el papel de una constante aquí, lo que estamos teniendo es una exponencial de base x más 1 y exponente r más 1. La derivada de la exponencial, recordemos que si tenemos a elevado a r y queremos calcular su derivada respecto de r de esta expresión, nos va a quedar la propia exponencial a elevado a r multiplicada por el logaritmo de la base. En este caso tendríamos la derivada de x más 1 elevado a r más 1 va a ser simplemente este x más 1 elevado al r más 1 y multiplicamos ahora por el logaritmo de la base, que sería el logaritmo de x más 1. Todo eso le vamos a restar. La derivada del x elevado a r más 1 será el x elevado a r más 1 y multiplicamos por el logaritmo de la base, que es x. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos evaluar este límite. Cuando r tiende a 0 nos va a quedar aquí arriba, simplemente ya se ha perdido la indeterminación. Arriba tendríamos un x más 1 elevado a 0 más 1 elevado a 1 por el logaritmo del x más 1 y restamos un x elevado a 0 más 1 es unamente x por el logaritmo de x. Todo eso lo vamos a dividir entre el x más 1 elevado a 0 más 1 sería elevado a 1 menos el x elevado a 0 más 1 que sería una x. Si nos fijamos, aquí la x con el menos x se nos cancela y nos queda simplemente un 1. Por lo tanto, toda esta expresión, ¿qué valor toma? Vale justamente x más 1 por el logaritmo de x más 1 menos x por el logaritmo de x. Que si queremos podemos hallar una expresión cerrada utilizando el logaritmo, donde lo que cogemos es todo este término que está multiplicando, lo introducimos dentro del logaritmo como exponente, este término lo metemos dentro del logaritmo como exponente y luego utilizamos las propiedades del logaritmo, porque tenemos una resta, vamos a tener un cociente, es decir, vamos a tener el logaritmo de un cociente donde arriba vamos a tener el x más 1 de dentro del logaritmo elevado a este x más 1. Y aquí vamos a tener esta x elevada a esta x. Y ya hemos obtenido el valor de nuestra función g de x. Casi, porque la g de x no era este límite, era precisamente elevado a ese límite. Es decir, finalmente tenemos una expresión cerrada para nuestra función g de x. Es decir, la función g de x es justamente elevado al logaritmo de x más 1 elevado a x más 1 dividido entre x elevado a x, y por lo tanto, al ser el logaritmo función inversa de la exponencial, vamos a tener simplemente que es x más 1 elevado a x más 1 dividido entre x elevado a x. Lo podemos dejar de esta forma, que aquí lo tenemos expresado no como funciones elementales. Esta sería la expresión correcta utilizando funciones elementales, y aquí está expresado sin tener en cuenta las funciones elementales. Una vez que tenemos esta expresión, ya estamos en condiciones de estudiar este límite, es decir, ya podemos estudiar el límite pedido. Porque en este caso tendríamos que el límite, cuando x tiende a más infinito, de nuestra función g de x
cociente con x sería el límite cuando x tiende a más infinito. Y aquí tendríamos, por un lado, la función g de x, que sería el x más 1 elevado a x más 1, dividido entre x elevado a x, y lo volvemos a dividir todo entre x. Por lo tanto, juntando este x elevado a x con esta x, nos va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de arriba x más 1 elevado a x más 1 dividido entre x elevado a x más 1. Para estudiar esto, como tenemos la misma distintas bases elevadas al mismo exponente, lo podemos escribir todo como límite cuando x tiende a más infinito de este cociente, que sería x más 1 entre x, y todo ello está elevado al x más 1. Tenemos entonces que aquí nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito. X entre x nos va a quedar 1. 1 entre x nos va a quedar más 1 partido por x. Y como esto está elevado a x más 1, podemos separar en el 1, que sería una vez aparece el 1 más 1 partido por x, y luego vamos a tener otra vez el 1 más 1 partido por x, todo eso elevado a x. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ahora podemos aplicar la propiedad de los límites, donde si estudiamos cada límite por separado, resulta que este límite que tenemos aquí, cuando la x tiene más infinito, 1 partido por x tiende a 0, y 1 más 0, esto de aquí, tiende a 1. Mientras que el límite de la derecha es un límite conocido clásico, donde tenemos que esta expresión que aparece aquí tiende precisamente al número e. Por lo tanto, todo nuestro límite, como cada uno de estos límites existe por separado, el producto es justamente el producto de ambos límites. Es decir, vamos a tener 1 por el segundo límite, que vale e, y por lo tanto el resultado final de nuestro límite es justamente el número e. Y con esto concluimos nuestro reto.